Muy buenas tardes, les habla Juan Pablo García, estudiante de pregrado en la Universidad Católica de Oriente en Ingeniería Electrónica, actualmente cursando noveno semestre. A continuación les hablaré un poco de la práctica final seleccionada para el curso de procesamiento de señales, el cual tiene como título Reconocimiento de género por voz. Un sistema de reconocimiento automático de voz es aquel sistema automático que es capaz de gestionar la señal de voz emitida por un individuo. Dicha señal ha sido pasada por un proceso de digitalización para obtener elementos de medición, como pueden ser las muestras, las cuales permiten denotar su comportamiento e implementar procesos de tratamiento de la señal y enfocarlos al reconocimiento. Todo programa de reconocimiento de la voz requiere un breve periodo de entrenamiento de la computadora. Una vez cargado el software y conectado el micrófono, hay que dejar que el programa guíe al usuario, pidiéndole, entre otras cosas, pronunciar en voz alta el micrófono. De este modo, el programa se adapta a cada voz. Al hablar frente al micrófono, la voz se envía a la computadora como una señal analógica. El software del reconocimiento de voz convierte la señal analógica en una digital y la procesa para ecualizar el volumen, el tono, la velocidad y entre otras variantes. Un modelo acústico elige los tonos que se ajustan mejor al sonido de lo que se dijo. Un modelo de tonos utiliza el contexto de sonido y la información acerca de la frecuencia fundamental de cada persona para encontrar opciones muy probables que se acercan más aún a un resultado. Luego, un mecanismo de voz combina la información acústica y los tonos para adivinar el hablante que pronunció. El sistema de reconocimiento del hablante es una de las aplicaciones del procesamiento digital de voz. El objetivo de esta investigación es lograr determinar e identificar técnicas de procesamiento y reconocimiento de patrones para identificar el género del hablante por medio de la voz, ya si es hombre o es mujer. En lo que se ha investigado y se ha leído en los presentes artículos, los hombres presentan características físicas diferentes al de las mujeres. Por ende, es posible determinar parámetros en la voz que diferencien el género del hablante. Una de las más significativas es la frecuencia, que en nuestro proceso nosotros denominaremos como la frecuencia fundamental. Un ejemplo, la cual se menciona, es el esfuerzo, tono y nasalidad. Fueron los parámetros de percepción más utilizados para caracterizar las voces femeninas, mientras que para las voces masculinas están basados en el esfuerzo, el tono y la ronquera. Perspectivamente, se considera que las características vocales transmiten aspectos del género del hablante. Las características vocales masculinas y femeninas se distinguen principalmente por la frecuencia fundamental del hablante, de las características de la sonoridad y frecuencia del formante. Para la adquisición de la señal de voz, inicialmente la señal acústica debe transformarse en una señal digital adecuada para el procesamiento de voz. Un micrófono o teléfono se utiliza para adquirir la señal a través de la tarjeta de audio de nuestros PC. Como en nuestros casos, podemos convertir la onda en una onda acústica en una señal analógica. Esta señal analógica se acondiciona con un filtro anti-aliasing y posiblemente un filtrado adicional para compensar cualquier degradación del canal. El filtro anti-aliasing limita el ancho de banda de la señal aproximadamente a la velocidad de Nyquist, es decir, la mitad de la tasa de muestreo antes del muestreo. La señal analógica es muestreada luego para formar una señal digital realizada por un convertidor análogo digital. Las frecuencias fundamentales para todas las vocales para los sujetos masculinos fueron inferiores a los de las mujeres. Se concluye que hubo más variaciones en las frecuencias de los formantes que en las frecuencias fundamentales para las diferentes vocales.
sugiriendo que tanto para los hablantes masculinos como femeninos los patrones de vibración glotal fueron relativamente menos variables que las formas del trato de vocal. Los anchos de banda de los formantes de vocales habladas por los hombres eran más angostos que los que hablaban las mujeres. Los resultados también mostraron que la mayoría de las tasas de reconocimiento de mujeres eran más bajas que la de los hombres. Esta observación sugirió que las características de las voces femeninas parecieran tener una variación dentro del grupo más alta que los varones. Se demostró que se pueden utilizar diferentes estrategias para lograr altas tasas de reconocimiento de género. Se ha dividido la identificación de género en 3 fases, que son extracción de funciones, entrenamiento y pruebas. En la primera fase de extracción de funciones, las señales de voz fueron preprocesadas y se extrajeron sus características. En la segunda fase, que es la de entrenamiento, el sistema se familiarizó con las características de voz de los altavoces. Entonces, en la tercera fase, que es la de prueba, la clasificación se realizó mediante el uso de un clasificador SVM, máquina de vectores de soporte, el cual es un conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisado. El sistema de algoritmos se encarga de realizó la tarea de identificación haciendo una referencia al conocimiento previo a la fase de entrenamiento. En consecuencia de que toda la señal de audio grabada en condiciones normales cambia constantemente en el tiempo, lo cual dificulta enormemente la extracción de características que la pueden diferenciar de otras, la cual lo identifican o como similar sean a ellas, que claramente lo son para el ser humano. Debido a esto y con el objetivo de simplificar su tratamiento, se asume que en pequeños periodos de tiempo sus características no cambian mucho y por tanto se les puede realizar todo un conjunto de procesamientos con el objetivo de extraer características estáticas para cada pequeño tramo de la señal. Lo mencionado anteriormente se logra aplicando la autocorrelación, donde la autocorrelación o dependencia secuencial es una herramienta estadística utilizada frecuentemente en el proceso de señales. La función de autocorrelación se define como la correlación cruzada de la señal consigo mismo. La correlación cruzada en el procesamiento de señales, o a veces denominada como covarianza cruzada, es una medida de la similitud entre dos señales, es decir, un valor que indica el grado de variación conjunta de dos variables aleatorias respecto a sus medias, frecuentemente usada para encontrar características relevantes en una señal desconocida por medio de la comparación con otra que ya se conoce. La función de autocorrelación resulta de gran utilidad para encontrar patrones repetitivos dentro de una señal, como la periodicidad de una señal enmascarada bajo el ruido, o para identificar la frecuencia fundamental de una señal que no contiene dicha componente, pero aparecen numerosas frecuencias armónicas de esta señal. Para la extracción de características de la señal se aplicó un método denominado MFCC, el cual indica coeficientes cestrales en las frecuencias de media. MFCC son coeficientes para la representación del habla basados en la percepción auditiva humana. Estos surgen a la necesidad en el área del reconocimiento de audio automático. ¿De qué? De extraer características de los componentes de una señal de audio que sean adecuadas para la identificación de contenido relevante y así poder obviar todas aquellas que posean información poco valiosa, como el ruido, como puede ser un ruido de fondo, emociones, volumen, tono, etc., que no aportan nada al proceso de reconocimiento, sino que al contrario, antes lo empobrece.
Al aplicar este método, como se observa en la figura de diagrama o de bloques MFCC, se obtiene al final como resultado, como podemos observar en la imagen A, se tiene un espectro de densidad de potencia logarítmica de una señal de voz, donde la frecuencia resaltada, como podemos observar, es la frecuencia fundamental de dependencia del hablante. En la imagen B se obtienen los coeficientes estrales de una señal de voz. La frecuencia resaltada es la frecuencia fundamental transformada y los armónicos correspondientes. En la imagen C se obtiene un espectro de densidad de potencia logarítmica de la transformación inversa de los coeficientes cestrales filtrados de paso bajo, donde se tiene una referencia de corte de 20 milisegundos. En la figura D se tiene un espectro de densidad de potencia logarítmica de la transformación inversa de los coeficientes cestrales filtrados de paso alto, con una frecuencia de corte de 20 milisegundos. Luego se usa una ventana Hamming para eliminar las discontinuidades y suavizar los bordes de las muestras, después del encuadre y la ventana. La función FFT se calcula para extraer las características del marco. Consta mencionar pues que la frecuencia fundamental es la clave principal para encontrar la frecuencia de tono y que la energía de la señal calculada en el proceso de extracción de las características muestra que la energía en el habla femenina es más alta que la energía contenida en un discurso masculino. La herramienta escogida para la implementación del presente proyecto ha sido MATLAB, siendo un lenguaje de programación de alto nivel basado en matrices y vectores que incorporan la posibilidad de una visualización gráfica de los resultados. Además, puede incorporar una gran variedad de librerías denominadas como toolbox, que entienden la cantidad de funciones contenidas en el programa principal. Como unas conclusiones de lo que se ha investigado hasta el momento de los presentes artículos, y que la idea es seguir avanzando más en ellos a través de investigaciones para poder llegar a un resultado deseado, se concluye pues que a partir del análisis del dominio ancestral se logra notar que arroja buenos resultados, pero que aunque es importante tener en cuenta que el enventanado restringe el paso de las primeras componentes ancestrales, como la energía de la señal. Debe ser muy selectivo, ya que una ligera atenuación o la componente de la frecuencia fundamental ocasiona errores en las medidas. Bueno, esto sería todo hasta el momento. La idea es seguir investigando más artículos que nos conlleven a una solución muy cercana a lo que queremos llegar, como es la detección de género por voz. Y bueno, muchas gracias.